Esto es El Rincón de la Mente Sana Radio. Los temas de salud mental que más afectan e interesan a los médicos, en voz del Dr. Manuel Sánchez de Carmona. El Rincón de la Mente Sana Radio. Contenido de médicos para médicos, presentado por Armstrong Laboratorios. Comenzamos. Muy buenas noches, estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes, como cada 15 días los jueves. Estamos en esta segunda temporada del Rincón de la Mente Sana. Soy Manuel Sánchez de Carmona, estamos en vivo y les doy las gracias a todos los que nos escuchan en vivo. Nos pueden escuchar después en la plataforma de Armstrong Streaming Radio. Este es un programa de médicos para médicos, como saben, lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, para que se acompañen cuando van para el trabajo, cuando estén en la noche ya relajados. Tratamos de hablar para todos los profesionales de la salud mental y tener siempre algo más que contar, porque nos las pasamos ayudando personas, pero pocas veces nos ayudamos a nosotros mismos. Y justo el jueves, hace 15 días, tuvimos un programa maravilloso. Definitivamente, cuando sea el momento, vamos a volverlo a poner en vivo y lo pueden oír en su plataforma. Jacqueline y Arturo nos dieron una lección de amor increíble. Qué buen testimonio. Realmente fue un programa muy especial y con los comentarios de nuestro querido César, yo creo que salió un programa que de estas conversaciones que buscamos, donde la creatividad en la pareja, donde el compartir en una relación, donde el hacer incluyente el matrimonio, el meter a su familia ya aquí en el trabajo del día a día, a su familia, a su esposo, realmente fue un buen ejemplo y nos encantó. La pasamos muy, muy bien. Les damos las gracias a los comentarios que hemos recibido tan positivos del programa. Recibimos textos, mails, felicitaciones. Muchísimas gracias. Y Jacqueline Cortés, toda la suerte en APM siempre, y sabemos que vas a tener un gran congreso en el mes de junio. Ahí estaremos apoyándote, por supuesto. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa también muy especial. Queríamos hacer algo por el Día Internacional de la Mujer. Yo soy papá de una hija y cuando uno tiene una hija siempre ve a nuestras hijas que van creciendo y te vas dando cuenta el mundo, cómo va cambiando y cómo hay pioneras y mujeres como nuestra invitada del día de hoy, que realmente van dejando huella y van haciendo que en la medicina, en la ciencia, en el arte, en la política, veamos ejemplos de mujeres gladiadoras, de mujeres que luchan, de mujeres que se esfuerzan y van abriendo brecha. Y queríamos hacer un programa sobre eso, sobre dedicarlo a mujeres que han sido triunfadoras, que han dejado huella en la política, en la ciencia, en el arte. Y pues queríamos para eso tener una invitada muy especial. Vamos a tener a la doctora Yolanda Pica. La doctora Yolanda Pica fue nuestra madrina del piloto de nuestro primer programa del Rincón de la Mente Sana, donde presentó su libro sobre ciencia y locura, un libro maravilloso. Y el día de hoy me da mucho gusto tenerla de regreso. Ella es médico psiquiatra con especialidad en psiquiatría de enlace y psiquiatría también con psicoterapia psicoanalítica. Ella tiene su práctica privada en el Hospital Ángeles del Pedregal y es una gran amiga, compañera de la ISBD, de congresos, de muchos momentos que hemos compartido. Hablar con ella, compartir historias, anécdotas siempre ha sido fascinante. Y cómo agradecemos que Yolanda tiene su columna donde habla, cada lunes nos manda siempre algo nuevo, algo diferente, nos manda su columna cada lunes sobre un personaje, sobre una referencia histórica, que yo creo que el ver hacia atrás siempre es maravilloso y por eso es la idea de que esta noche hablemos sobre mujeres que han dejado huella. Antes de comenzar con Yolanda, quiero comenzar con este audio del primer personaje del día de hoy, que es la grandiosa Madame Curie, Marie Curie. Marie Curie no solo fue una científica brillante, sino también una gran mujer y una luchadora que debió vencer muchos obstáculos antes de lograr sus objetivos.
Fruto de su esfuerzo, fue la primera mujer en recibir un premio Nobel y luego la primera persona en recibir ese premio por segunda vez. Sus descubrimientos y su tremendo legado, que cambiaron el curso de la ciencia en su época, están vigentes hasta el día de hoy. Marie Curie fue una de las primeras feministas de la historia. Con su valentía, inteligencia y tenacidad, logró destacarse a nivel mundial, a pesar del entorno machista que reinaba en esa época. Pero lo más destacable es que jamás perdió su humildad ni su forma sencilla de ver la vida. Las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica, la física anatómica, con una impresionante variedad de aplicaciones, tratamientos para el cáncer, técnicas para determinar la edad de los objetos y usos en biología nuclear y genética. También han dado frutos en creaciones menos gloriosas, como la bomba atómica. En 1995, el gobierno francés decidió homenajearla junto a su marido por su dedicación y entrega a la ciencia, y los restos de ambos fueron trasladados al Panteón de París. Hoy descansan junto al escritor Victor Hugo y el político Jean Jaurès, entre otros. Desde ese día, la inscripción del Panteón que dice «La patria, en reconocimiento a los grandes hombres», incluye a una mujer. Ella es Madame Curie. Yolanda, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy contenta. Me encanta participar en los eventos alrededor del Día Internacional de la Mujer. Gracias por estar aquí, gracias por estar con nosotros. Eres una gran mujer. Gracias por invitarme. No, felices, felices. Además, eres nuestra madrina con quien comenzamos todo este viaje. Y sabes que si fuiste tú la primera, es porque me gusta hablar contigo, porque siento que aprendemos todos, porque tenemos esta forma, un hobby que tenemos tú y yo de ver hacia atrás, de ver la historia, y creo que tenemos eso en común. Siempre siento que, no sé si te pasa que cuando uno sabes que existe un personaje y en el momento que lees más sobre él, estudias más sobre él, quieres saber más y te sorprendes más y lo comprendes mejor, te inspira más. Yo siento que eso nos ha sucedido a ti y a mí muchas veces, que es lo que nos hace como adictos hacia ver estas historias y a entender lo que hay. Y las tres mujeres del día de hoy son cada una increíblemente interesantes y creo que es una manera genial de celebrar con el público lo que es el Día Internacional de la Mujer. Yolanda, yo me acuerdo que cuando estuviste aquí te pregunté yo al final, ¿quién era el personaje que más admirabas? Así de quién realmente, y no lo pensaste ni un segundo. Y me dijiste así rapidísimo, Marie Curie, ¿verdad? Es correcto. Sí, tuve la fortuna de tener su primera biografía que era escrita por su hija cuando tenía 14 años. Y sí te puedo decir que por lo menos a mí me cambió la vida y que muchas veces cuando me siento cansada o abrumada, me acuerdo de Madame Curie y digo, bueno, por favor, o sea, todo puede ser un juego de niños comparado con todos los logros de una mujer así. Claro que la dotación que ella tenía era genial, pero la fuerza también, ¿no? O sea, no solamente era un genio, sino que era una mujer con mucha fuerza y con mucha entereza para lograr sus objetivos, ¿no? Con una clarividencia, ¿no? Como de estas personas que tiene una meta muy clara desde un principio y desde pequeña tuvo este interés por la ciencia y hay que ubicarnos en el tiempo de Marie Curie. Lo complejo, si ahorita nos parece la tabla periódica de los elementos algo complejo y difícil de hacerlo práctico y de sentirlo, cómo en ese tiempo se ha haber visto la física y la química. Cuéntanos cómo era Marie Curie de niña y cómo es toda esa parte, ¿dónde le empieza esa semilla? Bueno, realmente el ambiente en el que ella creció era propicio, ¿no? Porque su papá era el director de un colegio y entonces en el colegio había todos estos instrumentos de química y de física y él tenía a sus hijos, ella fue la menor de 5 hermanos y los tenía muy cerca del aprendizaje. Entonces aprendió a leer sola a los 4 años y jugaba ya con instrumentos químicos desde que tenía 4 o 5 años, ¿no? Sin embargo, creció en condiciones muy adversas porque ella nació en 1897 en la Polonia dominada por Rusia y no querían ni siquiera que hablaran su idioma. Y además,
pues tenía que, o sea, no tenían oportunidad las mujeres de asistir a la universidad. Si bien estaba la Universidad de Varsovia, donde ella nació, ninguna mujer polaca tenía acceso a estudiar una carrera profesional, ¿no? Entonces, pues desde pequeña tenía un apasionamiento por la ciencia, ¿no? Le gustaba Tiene mucho. pérdidas fuertes, ¿no? Muere una de sus hermanas por tifus y luego su madre muere por tuberculosis cuando ella solo tenía 10 años, o sea, tiene 10 estas años. pérdidas también muy, muy fuertes, ¿no? O sea, y Además, nunca fue tocada por su madre, porque su madre empezó con la tuberculosis cuando nació Marie Curie, entonces ella tenía mucho miedo de contagiarla, ¿no? Entonces, siempre tenía como esta necesidad de afecto que de alguna forma sus hermanas pudieron suplir y su papá. Pero sí tuvo una infancia difícil de pérdidas. Sin embargo, nunca dejaba de tener el deseo de aprender. Tenía una gran fuerza para aprender, ¿no? Y tiene una ahí, combinación muy uh-huh. interesante porque tiene eso que dices tú, que tiene ese gran sed de saber cosas nuevas, y luego por otro lado tiene también ese aferre a lo polaco. Eso es algo muy bonito que Claro, el sí. régimen quería quitarles lo polaco, los rusos querían quitarle lo polaco, y el papá y ella misma siempre tuvo esa idea. Luego ya veremos que descubre un elemento que lo llama gracias a Polonio, ¿no? Exactamente. Pero tiene esa gran identidad polaca. Todo el tiempo, nunca la perdió. A pesar de que después su carrera la hizo en Francia, porque se casó en Francia y allá estudió, nunca perdió la identidad ni el agradecimiento y tuvo la fortuna de poder llevar a Polonia también un instituto de radio que era su sueño y lo pudo ver estando viva, ¿no? Eso fue algo muy bonito para ella. Entonces ella estudia clandestinamente y se va a París, creo, a estudiar física, ¿no? ¿Cómo es eso? Primero estudia la prepa hasta donde estaba permitido en su país y después entra en una universidad que se llamaba Volante, que era una universidad clandestina organizada por los polacos y entonces se reunían en diferentes lugares, por eso se llamaba Volante, porque cambiaba todo el tiempo de sitio. Y hace un trato con su hermana, que tampoco puede ir a la universidad, ella quiere ser doctora, entonces el trato es que ella trabaje como institutriz durante los años que dure la carrera de medicina y cuando su hermana termine medicina, ella irá a estudiar física, que es la carrera que escogió. Entonces trabaja muy duro y su hermana entra en la Sorbona. Su sueño es entrar a la Sorbona también, ¿no? Entonces pasan tantos años que al final hasta está como ya indecisa de irse, ¿no? Porque pues está con su padre que está enfermo y demás, pero al final su hermana casi la obliga y se va a estudiar física y llega y bueno, se vuelve la persona más feliz de ser admitida en la Sorbona en una época en la que apenas empezaban a aceptar mujeres, ¿no? De 2000 en su promoción aceptaron solo a 26. Pero la sorpresa fue que ganó el primer lugar de su generación y se graduó de física en un tiempo récord, en 2 años. ¿No? Que claramente tenía un IQ 140, o sea, era una mujer genio desde pequeña, se ve una capacidad de memoria, de lectura, ¿eran cuántos idiomas los que hablaba? O sea, hablaba O sea, de entrada, pues era la mejor polaco, francés, en ruso, ajá. ruso, polaco, francés, para empezar. ¿Sí? Y allí en la Sorbona conoce al amor de su vida, No, terminó la carrera y tenía intención de hacer otra carrera y como le sobró tiempo, hizo otra carrera, hizo matemáticas. matemáticas. Y después, pues empezó a buscar hacer un doctorado. Ella lo que quería era aprender mucho en París para llevar todos sus conocimientos a Polonia y ahí hacer su carrera profesional. Pero ya al final, digamos, de este tiempo de estudio, le presentaron como en unas citas ciegas a Pedro Curie. O sea, unos amigos polacos que lo conocían pensaban que era como un buen partido para ella y que además él estaba desarrollando una cosa que se llama la isoelectricidad. Y como ella tenía estudios que estaban relacionados con esto, los juntaron. Y pues Pedro fue el primero que cayó enamorado de Marie, ¿no? Entonces Ok. empezó a invitarla hasta que finalmente hizo lo que nadie puede creer, la convenció de no regresar a Polonia. Entonces se quedó a vivir en París. Son un par de románticos de laboratorio, ¿verdad? O sea, Sí. es genial cómo están los dos clavados con Uh-huh. su ciencia. Ella se cambia, pero usa el nombre, el apellido de él. Realmente Uh-huh. ella es Sklodowska, Solodowska. Uh-huh. exactamente, y
Curie toma por Pierre. ¿Y luego qué hacen ellos dos? Mira, te voy a decir algo que dice la nieta de Marie Curie, que es Hélène Langevin, que el mejor descubrimiento que tuvieron Pedro y María fue ellos mismos. O sea, porque en la época en que Marie estaba haciendo su investigación, hubiera sido imposible que la hiciera si no hubiera sido con el apoyo de un hombre, porque en ese tiempo las mujeres no tenían espacio ni para trabajar, ni para dar clases, no había maestras en la Universidad de la Sorbona. Entonces realmente Pedro, que creyó mucho en su proyecto, creyó tanto en su proyecto cuando ella estaba haciendo su tesis doctoral, que cambió el suyo para dedicarse al de ella. Y fue con esa tesis doctoral con la que se ganaron los 2 premios Nobel. Aún no estuvo él todavía. ¿Mande? No, que es muy interesante que Pierre se convierte como una especie como de puente para ella. Claro. Una vez que ganan el primer premio Nobel, a él lo ponen ya de catedrático y a ella no, por ser mujer. A ella no. Hasta que después ya no vive él, es cuando la consideran y le dan como el favor de, bueno, pues síguele tú, ya que no es a tu marido. No, de hecho, él le da un lugar en el laboratorio de física porque él tenía derecho a tener algunos empleados, pero no estaba legal en el laboratorio de física, o sea, estaba ahí como a su ayudante, ¿no? Y ella entraba a sus cátedras. Y cuando él muere en este terrible accidente en que lo atropella un caballo, bueno, un carro de caballos, pero que realmente fue porque él ya estaba muy debilitado por las radiaciones. Entonces el gobierno le dice que le van a dar una pensión de viuda porque pues, su esposo murió y ella dice que de ninguna manera la va a aceptar, que porque ella es una mujer joven y que puede trabajar y que ella lo que quiere es el trabajo de Pedro en la universidad. Y así es como se convierte en la primera maestra de la Sorbona y la primera maestra en una universidad. O sea, realmente ahí es donde va ella rompiendo con todo, ¿no? No le tiene miedo a nada. Y sí quisiera señalar algo. Ella era feminista, pero hay un tipo de feminismo que se llama feminismo de acción, que son mujeres que hacen las cosas y que de alguna forma así es como demuestran que las mujeres lo podemos hacer. O sea, en vez de pelearse con los hombres o de entablar un conflicto, es yo lo hago porque puedo y no importa que sea mujer. Suena horrible decir aunque sea mujer, pero lo que ellas vivieron era así, ¿no? Te lo entiendo muy, muy bien y es un feminismo estratégico, le diría yo también, porque fue una mujer muy silenciosa, muy astuta, no quería la fama, no quería el glamour del premio Nobel. Realmente hasta les molesta haber ganado el premio Nobel porque lo que menos querían eran reporteros. Claro. Estaba yo cuando pensando, ¿tú leíste algo? ¿Qué tan conscientes ellos estaban de los efectos colaterales que generaba la radiación sobre sus cuerpos y hasta dónde? Porque es realmente impactante que en los dos, pues, y en el caso de ella, lo que le dio tanto placer, que era el investigar sobre la radiación, fue finalmente lo que le genera también la causa de su muerte, ¿no? No estaban conscientes. No estaban Incluso hacían como pruebas y se lo untaban en los brazos. O sea, y a Pedro se le caían los pedazos de piel y demás, ¿no? O sea, se daban cuenta que les daba mucho cansancio, pero no tenían claro lo grave que podía ser, ¿no? Y las enfermedades que podían ser. Y de hecho, ella murió, como tú sabes, a consecuencia del radio, pero su hija también, porque también ella trabajó en eso, ¿no? O sea, sí fue una familia que sufrió mucho por el radio también. Cuenta esa parte, porque esa parte es genial, que la hija sigue los trabajos y otro premio Nobel va para la hija. Sí, o sea, de hecho es una familia que tiene más premios Nobel, yo creo que en la historia, ¿no? Porque es el de ella y el de Pedro, que fue el primer premio Nobel. Después el tercero lo gana ella sola, porque ya Pedro murió, y después su hija se dedica a estudiar también radioactividad, pero radioactividad artificial, junto con su esposo, y se ganan 2. Entonces ahí ya van 5 premios Nobel. Es una cosa impresionante, ¿no? Impresionante, impresionante. ¿Qué te queda de ella? O sea, ¿qué es lo que más te gusta de la vida de ella? ¿Qué es lo que decías que cuando te ponchas te inspiras en Marie Curie? Porque ella, para empezar, por ejemplo, si no tenía mucho dinero, pues ella se las arreglaba y prefería comprar libros a veces que comida, que nunca se dejaba vencer. Yo quisiera comentar un evento muy particular. Después de su viudez, se enamoró de un matemático que era Paul Langevin.
Y pues él, como muchos hombres, le contó la vieja historia de ya no quiero a mi esposa, me estoy divorciando, nada más es cuestión de unos días, y ella le creyó y empezó una relación de pareja con él, y pues dicen quienes la conocieron que estaba como si hubiera llegado la primavera a su vida y cambió la ropa negra por ropa blanca y demás. Pero entonces resultó que pues, la esposa de Langevin se enteró y la quisieron correr de Francia. Le decían que era una mujer de baja categoría, apedrearon su casa, y en el momento en que el gobierno francés estaba considerando expulsarla por ser una polaca, así la empezaron a considerar ahí, se gana el segundo premio Nobel. Y entonces, pues resulta que ya no la corren, ¿no? Le dicen que se quede, ¿no? Que siempre no. Y cuando es la entrega del premio Nobel, le mandan una carta diciéndole que debido al escándalo sería mejor que no fuera. Y entonces ella contesta diciendo que ella ganó el premio Nobel por sus méritos académicos y que lo que se diga de su vida personal no tiene nada que ver con su premio Nobel. O sea, imagínate en ese tiempo atreverse, y fue a recoger su premio. Es ¿Y increíble. tú sabes quién la apoyó en ese proyecto? Albert Einstein. Exactamente. Nada más y nada menos. Y sí hay una foto maravillosa donde está él ahí. Pero yo creo que es también interesante, conflictos de ese tiempo se siguen viendo ahora, Claro. y de cómo la vida privada de una mujer se habla primero que sus méritos. Y muchas veces Exactamente. eso con un hombre se le perdona o se le hace chico, eso no importa o no es el tema. Y es impactante un segundo premio Nobel cuestionado por una vida amorosa, ¿no? Eso es impresionante. Y A al mí, otro nunca le cuestionaron nada, regresó con su esposa exactamente. y ya no pasó nada, ¿no? A mí, ¿sabes qué me gustó mucho? Toda también la clarividencia desde muy pequeña, el tener claro lo que quería hacer y cómo va determinada y cortando brecha para todo eso. Ahora, vamos a cambiar y vamos a hablar de otro personaje genial que está conectado. Y ahorita nos vas a contar cuál es la conexión de Angela Merkel con Marie Curie. Eso es increíble. Me emocioné precisamente cuando escuché estas palabras. Angela Merkel, una de las mujeres más poderosas del mundo, concluye su mandato. La primera mujer canciller en Alemania ha tenido que vérselas con los machos alfa de la política mundial. ¿Cómo logró llegar a lo más alto en un mundo dominado por los hombres? ¿Qué es lo que logró para las mujeres? ¿Y por qué le llevó tanto tiempo llamarse a sí misma una feminista? Después de 16 años en el poder, el legado de Angela Merkel es tremendamente positivo, ya que siempre procuró darle estabilidad a su país y a la Unión Europea, entendiendo que tendría que compartir el liderazgo y las responsabilidades con otros. Durante su mandato enfrentó varias crisis con mucho aplomo: la amenaza de la salida de Grecia de la Unión Europea, la recesión en Estados Unidos en 2008, la oleada de refugiados en 2015, Donald Trump, Brexit y el coronavirus. Su humildad y pragmatismo son una lección para los demás líderes. Nunca ha gastado de manera excesiva ni en ella ni en su residencia. Jamás ha dado pie a un escándalo personal e incluso sus planes de jubilación son simples: dormir, leer y quizás hacer un poco de hiking. En varias ocasiones era la única mujer en la fotografía de poder, sin la arrogancia de los machos alfa que la rodeaban. Sencilla, pero confiada en sus argumentos y la importancia de su presencia en la mesa de negociación, se mantuvo firme ante las exigencias de rusos, ingleses, americanos y griegos. Ella es Angela Merkel y realmente es otro personaje increíble. Yolanda, para preparar este programa, pues obviamente leemos y nos preparamos para todo esto. Hay unos momentos, es muy interesante verla interactuar con personajes tan complejos como es Donald Trump, como es Putin, Vladimir Putin. Cuando se conocen, él sabe que Angela Merkel le tiene miedo a los perros. Y precisamente en cámara, en las entrevistas, suelta un perro negro enfrente de Angela y la ves ahí cómo está. Sí se ve su cara descuadrada, Angustia, sí. pero ves cómo no pierde y es una mujer fascinante. Cuéntanos de ella, o sea, ¿qué piensas de Angela Merkel?
Bueno, realmente es admirable y yo creo que ella siguió la saga de Marie Curie. Eso es Es, lo que es algo muy interesante, porque la razón por la que ella estudió física, que es su carrera, fue porque admiraba a Marie Curie. Y es una persona muy especial por el ambiente en el que creció. O sea, porque realmente ella nació en Hamburgo, ¿no? En Alemania Occidental. Y si fue a vivir a Alemania Oriental fue por la carrera de su papá. Su papá era un pastor luterano que creía, bueno, de esas personas que todavía creían en ir a poner, a llevar a Dios a los lugares lejanos, ¿no? Entonces aceptó irse a vivir, de vivir en Hamburgo, a irse a vivir a un pequeño poblado donde tenían algo así como 1000 habitantes, ¿no? Entonces acabó viviendo en Templín, ella llegó siendo bebé, pero vivió en un tiempo en el que todavía se podía cruzar a Alemania, o sea, podía ir de un lado a otro. De hecho, su familia estaba en la República Federal, ¿no? O sea, entonces crece con esta doble cultura, por así decirlo, y bueno, cuando le dan a su papá este trabajo, vivían en una casa gigantesca en un bosque, 3.500 metros cuadrados, y el plan era que pusiera una escuela de sacerdotes y un orfelinato. Pero conforme se fue volviendo comunista el lugar, ya no les gustaban los sacerdotes. Entonces, el gobierno decidió quitarle ese propósito y lo convirtió en un asilo de enfermos mentales. Entonces, Angela Merkel convivió de los 4 a los 19 años con 222 enfermos mentales sin tratamiento. wow, O sea, wow. estaban niños con síndrome de Down, pacientes con esquizofrenia crónica, trastorno bipolar, todos los que tenían Alzheimer, epilepsia, o sea, todas las enfermedades neuropsiquiátricas que te puedas imaginar, y estaban ahí y eran sus vecinos porque vivían adentro de esa propiedad. Entonces ella se los encontraba todos los días. Y sus biógrafos dicen que ahí fue donde ella tuvo este golpe de empatía, porque tú y yo sabemos lo que es convivir con pacientes con enfermedades mentales en un hospital psiquiátrico. Ahora imagínate en una época en la que no había tratamiento, estos pacientes no tenían tratamiento. Impresionante, impresionante. Y cuando me comentaste esto, claramente sí pensé en lo mismo, decir, ahora se entiende. Se ¿Por entiende qué que es podía? una gran capacidad empática, una gran capacidad de resolver problemas. Es una gran negociadora. Sabe muy bien que en una discusión lo que menos cuenta es ganar el punto, sino es resolver el punto, dar para adelante. Y es increíble porque también tiene un estilo que choca con muchas personas que están en la política, no que choque de que no la quieran, sino que choca de que no es lo típico, porque es silenciosa con sus trajes. Ella misma ha dicho que tenía que hacer una imagen donde se camuflajeara y decía, si yo sigo diciendo soy mujer y soy mujer y soy mujer, no va a ser realmente mi trabajo tan impactante. Y no es que ella nunca tuvo, sobre todo al inicio de su carrera, una bandera feminista, porque supo claramente que si la tomaba, se enichaba y la ponían como eres mujer, por eso estás aquí. Y eso es algo que ella quería renunciar y por eso sus trajes sastres así grandotes, realmente juega un poco con el color, pero la imagen de pelo corto, poco maquillaje, realmente quería ser una persona como tal, sin género en el sentido que el género no fuera la causa por lo cual estaba o no estaba. Y eso me parece que es increíble, lo sostiene toda la carrera. Hay esa foto increíble que está sobre el escritorio arriba de Donald Trump, que se ve que Donald Trump así nomás está chiquito viéndola, se ve que ella le está como diciendo, es increíble cómo pudo liderar a tantos machos alfa y permanecer vigente y querida por todos ellos. Eso es impresionante. Fíjate, si tú observas su conducta corporal, que ella cuenta que a ella le pusieron a enseñarle a sus hermanos a tratar con todos estos pacientes psiquiátricos, y ella como lo manejaba era con mucha calma, sin tratar de molestarlos y entendiendo que cada quien tiene su forma de ser, nunca tenerles lástima y esperar de ellos cualquier reacción. Pueden darte desde un beso hasta agredirte, sin que tú hagas nada para que eso suceda. Y es muy parecido a lo que ella vivió en la política.
porque hay esas anécdotas como de Putin, que le ponía el perro ahí para molestarla, como también hay una, no sé si alguna vez has visto ese video donde llega Bush y le aprieta los hombros y Sí, ella pone una hace cara de así, molestia, hace porque así es de, una falta de respeto, o sea, nadie llega y le hace así a un primer ministro de esa manera, ¿no? Y después él le pidió disculpas públicamente, ¿no? sí, Y sí, sí. Trump la odiaba, o sea, verdaderamente la odiaba, porque él decía que no soportaba que fuera como tan racional, que su personalidad fuera tan racional. Y hay una conversación donde él la está criticando y él le dice algo que se me hizo muy, muy valioso, que le dice, es mucho mejor hablar entre nosotros que sobre nosotros. O sea, con muy pocas palabras, pero era pues tratar de conciliar y de conseguir acuerdos, porque de eso se trataba lo que ella hacía, ¿no? Sí. Y sí, al final sí se pronunció como feminista, pero yo creo que ella, igual que Marie Curie, utilizaban esa forma de feminismo, que es el feminismo en acción. O sea, Sí. yo sí lo hago, soy mujer y lo hago, pero no tengo que estar exhibiendo que soy mujer, ni porque soy mujer me vas a tratar en forma especial, ¿no? Es Y interesante porque ahí justo es en una celebración del Día de la Mujer, del Día Internacional de la Mujer, donde le preguntan en ese foro si se consideraba feminista. Y al final de sus 16 años, al final, es cuando ya comienza a hablarlo de esa forma y de esa manera de decir, soy feminista en mi testimonio, en lo que he hecho todos los días, exactamente, porque eso fue en en acción, 2021. en Ujú, acción y en todo ujú. lo que hay por eso, ¿no? Y veías ahí junto de ella a Ivanka Trump nada más pelar los ojos, ¿no? Así como genial, pero también es muy inteligente ella, porque obviamente imagínate la talla de estas dos Mm, personas y no la opaca en un sentido peyorativo ni, o no. sea, sabe perfectamente escuchar en silencio y partir plaza como es ella. Yo creo que, fíjate, que ella va a ser como los buenos vinos, ¿eh? Va a ir pasando más el tiempo y más va a crecer eso, porque sin duda también con el COVID-19, la manera en que le llevó, la manera en la que guió a su país fue impresionante. De Fue la las más mejores. brillante, yo Ujú. creo que fue la mejor. Fue la más valiente, fue la más fuerte, fue la más precisa cuando puso el lockdown, sus encierros y cómo manejó las penalizaciones a las personas que no se vacunaron, porque tuvo que lidiar con muchos anti-vaxxers y lo hizo muy bien. Realmente magnífica persona. Yo creo que ella con el tiempo va a ser como un equivalente a Churchill en la Sí, historia. Si no es que ya está en ese nivel, ¿no? O sea, porque realmente lo que logró y lo que lograba, y algo que es muy curioso, cómo a veces cuando investigas la biografía de ellos entiendes muchas cosas, ¿no? Hay una parte de la historia donde ella tenía 7 años y fue a pasar un tiempo con su abuela en Berlín, cuando todavía el muro no estaba cerrado. Entonces su abuela la llevaba a caminar donde estaba la puerta de Brandenburgo y veía a todos los migrantes llegar y los migrantes eran todos aquellos que estaban escapando de esta parte de Alemania democrática, ¿no? Entonces venían de 1000 al día, ¿no? Y entonces ella se quedó con la impresión de que eran personas que no creían en su país, que se sentían totalmente desamparadas y como este aire de migración que ella vivió, después tuvo un efecto, porque cuando fue este tema de migración en Europa y cuando ella abrió sus puertas a los sirios, que como ella decía, vienen escapando de las bombas, o sea, no es que quieran simplemente irse a vivir a otro lugar, y que fue muy criticada, pero que al final dio un ejemplo a la Unión Europea y le dio también un ejemplo a su pueblo, ¿no? De esta nobleza, porque ella era una mujer como gobernante con mucha nobleza, ¿no? Que se mantuvo siempre en esa línea, ¿no? Pero cuando tenía que ser dura, era muy buena para ser dura también, ¿no? es interesante, hoy han salido 5 millones de ucranianos ya. Sí, sí, me hubiera encantado, o sea, ver la postura de ella en este momento. Realmente sí, se extraña a una persona como ella. Eh, yo creo que también es interesante, Merkel es el apellido de su primer esposo. De Ella su se primer esposo. divorcia y con su actual marido prácticamente dicen que nunca dio una entrevista. Es un hombre que ha sabido estar siempre dándole todo el spotlight, todo el centro que se merece, toda la luz que merece su mujer. Correcto. Sí.
pero también hubo un momento en el que fue con él a la ópera, y, porque él es fanático de la ópera y salió con un escote muy grande y fue muy criticada, que es esa parte donde se critica de pronto a las mujeres por cómo nos vestimos, ¿no? Esa foto es increíble porque sale con un vestido normal. Tampoco vayan a pensar los No, que... iba a la ópera. Sí, un poquito, pero nada del otro mundo, un vestido normal, con un chal. Y supo, o sea, le dio tanto coraje que el tema fue el vestido, que Claro. nunca más volvió a salir con un vestido de ese tipo, porque se daba cuenta que no quería llevar la conversación hacia ese lado. Eso es otra cosa muy interesante, cómo pudo manejar la narrativa alrededor de ella. Y eso tiene parecido con Marie Curie, ¿eh? Son personas que tienen muy claro hacia dónde van y cómo van a mover a la opinión para un lado donde ellas quieren estar. Y no caen en estereotipos En y las en provocaciones. que les ponen claro. O sea, claro. En el momento que vio que se habló sobre su ropa, más sacos grandes. No me vuelvo a poner un vestido de esa manera. Y bueno, ahora vamos a hacer otro viaje porque fíjate que es interesante que aunque el mundo artístico en teoría es liberal, progresista, por ejemplo, cuando vemos los premios Óscares, cada actriz que sube, Meryl Streep y todos hablan pro los demócratas y tiran la tierra para Trump y se respira en los artistas como los bohemios y los grandes. Hay una parte en el gremio artístico que parece que están vedadas las mujeres. Es increíble que en el nicho del director de cine, que es, yo creo que la máxima, ¿no? O sea, un director de cine es como el Karajan de la música clásica, es así, el papel más complicado, es el premio más importante del mundo. Hay muy pocas directoras mujeres, contadas con los dedos, y es increíble cómo es un mundo macho, y hemos visto todos trillones de películas dirigidas por hombres. Hemos visto el mundo hemos visto el mundo en el cine a través de los ojos del hombre. Pocas mujeres nos han compartido eso. Vamos a oír un poco de esta gran directora, Jane Campion. Jane Campion es una directora neozelandesa originaria de Wellington. Es la primera mujer postulada al premio Oscar en 2 ocasiones por la mejor dirección, tras ser tomada en cuenta en 1993 por The Piano, La lección de piano. Esta película es considerada como la mejor de los últimos 20 años dirigida por una mujer. Su última película, The Power of the Dog, El poder del perro, encabeza las nominaciones de los próximos premios Oscar 2022, después de obtener 12, entre ellas la de mejor dirección y mejor película. Fue la primera mujer ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, y hoy es considerada como uno de los pilares del mundo cinematográfico. La mayoría de su trabajo lo ha llevado a cabo fuera de su país, en Australia, donde reside actualmente, y en Estados Unidos. Estudió en la Universidad Victoria de su ciudad natal, y más tarde acudió a Sydney para instruirse en el College of Arts. También ingresó en el Chelsea School of Arts y formó parte de la Australian Film and Television School. Respecto a su vida personal, Campion contrajo matrimonio en 1992 con Colin Englert, con quien tuvo a su hijo Jasper, fallecido pocos días después de su nacimiento, y a su hija Alice. Actualmente, Englert y Campion están divorciados. Fíjate, Yolanda, que cuando empezamos esta temporada con el libro genial de nuestro querido Rafael, el libro de Arma Vacía, el título de ese episodio de fragilidad masculina, lo pensé porque estaba justo viendo la película de Jane Campion. Estaba justo en ese tiempo disfrutando El poder del perro. Y me impactó una película muy femenina sobre la masculinidad. O sea, me pareció magistral. Volví a sentir lo mismo que sentí cuando vi El piano, que dije, qué forma me hicieron entender a las mujeres y a la forma en la que una mujer ama y la relación de la mamá y la hija. O sea, eso sentí cuando vi hace años El piano. Y cuando volví a ver una película de ella, ahora quedé todavía más impresionado. Así como Almodóvar es genial para las mujeres,
Jane Campion es para los dos, o sea, porque es una magnífica persona que retrata lo que son los hombres. Cuéntanos de Jane Campion. Bueno, la verdad es que estoy de acuerdo contigo, es un personaje. Ella tiene una visión del mundo muy particular porque sufrió mucho abandono en su infancia. O sea, sus padres se dedicaban al teatro, su padre era director de teatro y su mamá era actriz, y dejaron a los niños abandonados en la casa con las nanas durante los primeros 10 años de su vida, que en este caso era su hermana y ella, hasta que nació su hermano varón y que coincidió justamente con que ellos dejaron de tener dinero porque tenían una compañía de teatro que viajaba por todo Nueva Zelanda, eran pioneros en el teatro, pero crecieron con nanas y tuvieron una nana que curiosamente ella dice que esa nana le recuerda a Phil, que es el protagonista de El poder del perro, que es este personaje que siempre está enojado, que te puede agredir, que anda ahí viendo, bueno, cómo perseguía a Rose, a esta mujer alcohólica, que ella se identificaba con Rose en ese sentido, ¿no? Y entonces vivió de todo, o sea, su mamá depresiva, cuando finalmente regresaron a la casa, con episodios de depresión mayor, con terapia electroconvulsiva, con muchos intentos de suicidio, y ella sabía que su vida no era normal, porque cuando iba a casa de otros niños, interrogaba a las mamás y les preguntaba cuál era su agenda, cuánto tiempo le dedicaban a sus hijos, qué hacían con ellos, y se daba cuenta que a ella nadie nunca la había acompañado, llevado al dentista, no sé, controlado un miedo ni nada de esto, ¿no? Pero finalmente creció con su hermana, con la que se llevaba muy mal, en una situación compleja, y después estudió antropología, pero yo creo que si ella lo hubiera pensado 2 veces, hubiera estudiado psiquiatría, porque estudió antropología para entender a los seres humanos, porque se daba cuenta de toda la complejidad de su vida familiar, del papá que era infiel, de la mamá que sufría tanto. Incluso alguna vez fue tan empática con su mamá que la vio tan deprimida que le dijo, mamá, si tú te suicidas, yo lo entendería. O sea, imagínate el nivel de dolor que le vio a su madre y la empatía que pudo tener ella con este dolor, ¿no? Entonces estudia antropología y después no queda satisfecha y se va a hacer un viaje por el mundo como para ver a qué se quiere dedicar. Y ahí le surge la semillita cuando está en Londres, ¿no? Y empieza a ver todo lo del cine. Entonces regresa y se va a Australia a estudiar artes plásticas, ¿no? Como para rellenar un poco esta parte. Y de pronto le surge el deseo de escribir y empieza a escribir. Le escribe una oda a una de las hermanas Bronte, a las cuales admira mucho, y un día decide que quiere ser directora. Y lo que tiene ella en su creación es una cosa que nosotros en psiquiatría, y tú lo sabes, se llama formación de compromiso. Se le mete una idea en la cabeza y es una obsesión. Ella dice que a veces en pensar en una película se lleva hasta un año con la obsesión. Así fue con El piano, que fue en el 93, que es maravillosa. Y ahora con La fuerza del perro, exactamente así le pasó. A mí me impresionó, y tú y yo podemos comentarlo, cómo preparó a los actores para la película. Increíble. Es que déjame decirte que como buen matado que soy, igual que tú, que somos bastante mataditos, ya que vi la película, y les recomiendo a los que no la hayan visto, véanla, y después vean un poco de los detrás de cámaras, porque es increíble ver lo profesional y lo intenso que es su trabajo. Para empezar, este es un guión adaptado de una novela que lo supera. Todos los actores lo han dicho, porque ella sí le mete bastante de su cosecha y va haciendo, dice que se va a caminar, se lleva su libro corriente, dice, porque los libros finos de notas le dan sarna, que tiene que ser un cuadernito X, y empieza a hacer todas las imágenes visuales, a describir cómo va a ser toda una película. Esto yo creo que fue como 2 años antes, porque luego se va a Nueva Zelanda a encontrar esos lugares. Cuando vean la película van a ver que las montañas y las sombras de las montañas tienen que ver con la narrativa. Y eso lo escogió con la fotógrafa, que es mujer, un año antes. Un año antes fueron a hacer, mira, aquí vamos a hacer esto. Y luego hace el casting, que el casting de la película es fabuloso. No es coincidencia que haya 4
nominaciones. Los 4 personajes están nominados por sus actuaciones y de verdad todos son principales, ¿eh? Para mí los 4 Sí. son magníficos. Y es increíble cómo los mete al personaje. Estaba yo leyendo esto, que el personaje principal, que los pone con el personaje todo el tiempo, en personaje, aún en las juntas, con vestuario y nombre del personaje. Y le dice, escríbele una carta. Hay un personaje Bronco, un cowboy que haz una carta a Bronco, lo que significaba este ídolo para ti. Le dice a Cumberbatch, al principal. Y luego le dice, ahora escríbete lo que Bronco te escribiría a ti como personaje. Los mete de una manera impresionante que hasta se tiran mala onda entre ellos en el set, porque ves que hay 2 personajes que ahí no se llevan muy bien y dice, híjole, hasta me daba miedo de cómo me veía, ¿no? Que están viviendo todo ese drama y tiene una sensibilidad. Yo eso sí lo sentí único, porque si una película dirigida por una mujer es diferente, no vamos a decir mejor, es diferente. Esas tomas de las flores de papel, que son tomas preciosas, las contrastamos con la castración de los toros y también con el simbolismo que genera los testículos y lo que es la castración y todas esas imágenes brutales y románticas a la vez. Es una maestra. Pero vamos a hablar más de su vida, porque hay una parte impresionante cuando gana el premio de Cannes, que el Festival de Cannes es muy especial porque saben que es un jurado específico, no es como toda una academia, sino que ponen a meros pistolas del cine a votar, a ver las cintas que están, y nunca había ganado una mujer el Festival de Cannes, que también eso es increíble, que te das cuenta del Claro. machismo que había ahí. ¿Y qué pasa en ese momento? Cuéntales al público qué está pasando en la vida Bueno, de ella. pasa algo terrible. Tiene a su hijo y su hijo solo vive 12 días. Entonces, ella como que el éxito del piano no lo pudo recibir porque estaba en su duelo terrible de la pérdida de su bebé. Y además era una cosa como rara porque su mamá a la vez había perdido un bebé de 11 días de nacido. Impresionante. Entonces, y también era niño. Entonces era como una cuestión muy emocional para ella. Y después de ahí, ella resalta un sentimiento que es, ella lo llama la ternura, ¿no? Porque dice que la sensación de ternura es lo que te lleva a sentir el amor. E incluso en esta película en la que se ven tantos personajes tan duros, bueno, sobre todo este vaquero que es el protagonista, que es Phil, tiene momentos de ternura impresionantes, ¿no? Con este amor que tiene por Bronco Henry, que cuando está frotándose con el pañuelo de él y recordándolo y evocándolo, y después cómo empieza a llevar al pequeño John, al hijo de Rose, a esta situación como de seducción, amor, como de mentor, de ser su mentor, o sea, mucha Pero ternura. fíjate, qué interesante es esto que acabas de decir. Phil, que es el más bravo macho cowboy, es a la mera hora el más sensible, el más Sí. vulnerable. Y el pequeño John, que se ve femenino, frágil y débil, resulta ser un casi sociópata. O sea, Es ya no vamos a decir más porque hay tremendo. spoilers ahí, pero sí te das cuenta que es un personaje perverso y maquiavélico, realmente alguien francamente malo. Y ahí es donde tú dices, hubiera sido un psiquiatra buenísimo, porque Sí. te das cuenta cómo tiene esa facilidad para generar personajes verdaderos con conflictos internos. El pequeño John con la relación de su mamá y proteger a su mamá. De hecho, así desde la primera frase que dice, ¿no? Sobre la muerte del padre y de cómo su meta era proteger a su mamá siempre. Es increíble cómo va generando todos esos personajes y te das cuenta cómo va increciendo, ¿sí? Porque la película está dividida por actos y es increíble porque es un western, es una película de suspenso, es un thriller, es romántica, va pasando como por diferentes géneros y va generando como una tensión que de verdad yo sí doy gracias que esté en Netflix porque la puedo volver a ver, porque de verdad, si lo hubiera visto en cine, hubiera yo tenido chícara y se me fue, o sea, es una maravilla poderla ver, porque sí mucho se pega, mucho he leído de que no les gustan las películas si no es en la gran pantalla, pero fíjate que eso es interesante, porque esta es una película que se saborea volviéndola a ver
y disfrutándola. No sé si a ti te pasó eso. Sí, y también me impresionó algo que leí, que para poder ella hacer el papel de Phil, que es el macho reprimido, homosexual, típico que en el fondo es un tierno, se fue a psicoanalizar ella con un psicoanalista junguiano y ella intentó ser Phil. Entonces se metió en el papel de Phil y después de eso empezó a tener las pesadillas que él hubiera tenido. Y hay una escena donde va John en el caballo, que va como en un lugar así súper escarpado, que hay precipicios y que casi se cae el caballo. Era una pesadilla repetitiva que ella empezó a tener como si fuera Phil. Y después le pidió también al actor que fuera con este mismo psicoanalista, o sea, como todo este mundo de los sueños, pero lo que ella dice es que trata de que sus actores se sientan totalmente ambientados. Y no sé si te pasó, pero hay un momento en el que se te olvida que los hermanos están actuando. Verdaderamente piensas que son hermanos, o sea, como Sí. que te puedes olvidar de la actuación totalmente, ¿no? Es que leí que cuando hacía estos campamentos entre los actores, los ponía a los dos a olerse, a decir, es que ustedes tienen que estar muy compenetrados el uno del otro y realmente como son hermanos, brothers del alma, de que están compartiendo y que van, y para generar todo el conflicto cuando llegue Rose, ¿no? Estaba pensando también en la profesión del pequeño John, o sea, medicina, Médico. cirujano. Ahí Sí. también hay otra parte interesante en la película, el lenguaje porque sí hay esta parte médica, hay toda esa parte de la precisión que se ve en un cerebro que hace cirugía, lo perfecto, lo minucioso, lo observador que puede ser un buen médico. El manejo del microorganismo, ¿no? O sea, finalmente él aprende cómo funciona el carbunco, el antrax, o sea, todas esas cosas, las infecciones, porque va investigando qué hay en el lugar y va a buscar un animal enfermo. O sea, él lleva realmente, como tú dices, como una mente de psicópata todo. Y también lo que es impresionante de ella es la falta de pudor con la que te presenta que el papá alcohólico se suicidó, la mamá alcohólica. Y lo que ella dice es que en el mundo normal, eso es lo que sucede todo el tiempo. O sea, a veces la gente se asusta de aceptar que en sus familias hay eventos de este tipo, pero en verdad pasa todos los días y nosotros que trabajamos con esto lo sabemos, ¿no? Lo sabemos. Y, y bueno, ¿qué decimos del piano, no? Que ahí sí es toda esta feminidad y toda esta incapacidad de expresarse y cómo se expresa a través de la música y con la mirada, ¿no? Y los lugares que son impresionantes también. Siempre me ha pasado con el premio a la mejor directora y al mejor película, que te das cuenta que son premios un poco injustos, porque hay muy buenas películas este año. Ojalá gane. Es para mí una ganadora ya, o sea, es una película maravillosa. Pasaron, creo que 10, 12 años entre que volviera a ser, porque Es una precisamente película. ve que tiene el duelo del hijo y le costó mucho trabajo. Tiene una serie, hizo una serie para HBO, también una serie compleja con muchas cosas, pero realmente esto yo lo veo como una obra maestra de ella y algo que sí es una película para recordarla y verla. Hemos hablado ya de estas tres grandes personalidades y hay un hilo narrativo entre ellas tres. Te das cuenta cómo Claro. sea la ciencia, sea la política, sea el cine, mundos gobernados por machos y por hombres donde no había un lugar, cómo ellas, las tres, logran sobresalir con un estilo que tiene cosas en común. Se parecen las tres en la forma que han hecho su liderazgo y han dado su testimonio al planeta. Eso es lo que me parece muy interesante de que hayamos podido juntar estas tres mujeres, ¿no? Porque cada una en su área finalmente es una pionera, pero una pionera exitosa. Y también leí que a Jane Campion estaba llenando de sentimientos, ¿no? Porque se acaba de ganar el premio Lumière, que tampoco nunca una mujer se lo había ganado, ¿no? Entonces, y que le preguntan, de pronto todas las mujeres la admiran y le dicen que ella es una inspiración y que ella no puede creer que sea una inspiración porque es una mujer como muy sencilla. O sea, le gusta caminar, hace yoga, medita, no le gusta nada famoso, que también es una cosa que comparten estas mujeres, ¿no? Como que no se dejan llevar por los exteriores, ¿no? Como que están más metidas en sus mundos internos. Y a lo mejor es algo que como mujeres debemos considerar,
no volvernos esclavas de lo de afuera, sino que trabajar tal vez más en nuestro interior o en nuestra cultura, ¿no? Yo de pronto veo en las redes sociales que las estudiantes de carreras difíciles dicen que aspiran a ser una esposa trofeo o trophy wife. Digo, ¿cómo pueden querer, si tienen una capacidad intelectual suficiente para desarrollar una carrera, para ser independientes, para triunfar en el mundo, querer ser solamente una esposa trofeo, ¿no? O sea, pueden ser muchas cosas más, o sea, porque todas estas mujeres han podido ser todo, o sea, y no se han limitado ante nada, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que es inspirador, doloroso, que estamos hablando de cultura en un país donde hay feminicidios, ¿no? Y que eso sucede porque sigue habiendo discriminación contra las mujeres. Es algo terrible, la verdad. Es algo muy, muy duro. Déjame comentar antes de lo que decías, que me pareció fascinante la reflexión de que ellas son pioneras y líderes con un estilo similar, un estilo femenino verdadero, que es así, porque a veces yo siento que cuando vemos estas con un estilo fuerte, ruidoso, extravagante, histriónico, es como el hombre a veces presiona que la mujer sea. Como que siento, ¿sí me entendiste? Como que Sí, claro. las tres fueron mujeres, como es la mujer, con mucho más análisis, Naturalidad. más naturalidad, más espontaneidad, más intuitivas y más inteligentes en muchos sentidos, sabiendo callarse cuando hay que callar y sabiendo hablar y forzar, ¿no? Ves el estilo de Merkel, ¿no? Como con 3 palabras, toma, o sea, lo hunde al merolico de Trump, ¿no? Entonces, creo yo aquí que queríamos hacer un programa como estos, para inspirar, para admirar, para ver estas vidas y para sacar nosotros todos aquí. Hay felicitaciones, le damos las gracias a Liliana Sanabria, nos pone excelente programa, felicidades a los dos, inspiración y ejemplos a seguir, grandes mujeres. Les damos las gracias a las personas que nos están escribiendo. Aquí póngame aquí en el chat más gente que nos han marcado. ¿Qué conclusiones podemos dar? O sea, ¿cuáles son los mensajes que podemos darle al público, Yolanda, para este Día Internacional de la Mujer? Pues yo diría que las mujeres tenemos derecho a todo. Tenemos que luchar por todo. O sea, realmente la fuerza la tenemos, las capacidades las tenemos, y yo sí creo más en este tipo de feminismo de acción. O sea, que tú no tienes que levantar un frente, tú simplemente tienes que hacer lo tuyo y seguir y seguir y seguir y seguir. Y de esa manera vas a demostrar de alguna forma que puedes hacer cualquier cosa, o sea, que no hay ningún límite. Entonces, y creo que eso también como mujeres le tenemos que enseñar a nuestros hijos. Y me refiero a los dos, ¿no? O sea, porque todavía existen estos tabús de decirle a una hija, tú eso no lo puedes hacer, o decirle a un hijo, tú esto lo tienes que hacer, o de no enseñarlos a ellos a respetar a las mujeres desde niñas, ¿no? O sea, y a dejar, y a de alguna manera permitir que crezcan al mismo nivel, ¿no? O sea, porque el aprendizaje que tenemos aquí, por ejemplo, el esposo de Angela Merkel, pues el esposo ahí ha estado siempre, o sea, y siempre la ha apoyado. ¿Tú sabes cómo la atacaron al principio? Que sí porque se peinaba feo, que porque sí se vestía raro, que porque sí era la niña de golf, o sea, le decían así como la niñita, ¿no? Se la está llevando, ¿no? Es Helmut Kohl, el líder de ese tiempo, ¿no? Que era el presidente, ¿no? Y la descalificaban y la descalificaban. Y yo ahí estaba todo el tiempo, apoyándola, en silencio, apoyándola. O sea, realmente es algo muy impresionante que puedas lograr hacerte un lugar y que no necesitas de verdad mucho. O sea, lo que tienes que hacer es trabajar duro y creer en ti, que pienso que a veces eso es algo que nos falla, ¿no? Claro. Yolanda, estoy emocionado porque sabes que nos están escuchando en vivo por YouTube. Estoy contento de que este programa ha ido avanzando, caminando de lo que hicimos hace ya 2 temporadas. Primero un ratito y te voy a leer los mensajes porque de verdad muchas gracias. Mirna Echevarría, felicitaciones como siempre. Un saludo a Gloria Puyol, que nos pone, qué mejor que la doctora Pica para hablar de mujeres inteligentes. Gran acierto. Qué amable.
Ana Lanz, gracias doctora, como siempre una plática muy enriquecedora. Ojalá te inviten muchas veces más. Claro, Yolanda, eres tu casa. Leticia M, felicidades, interesante y amena plática como siempre. Rosario Martínez, muchas felicidades por excelente plática. Sacil nos dice felicidades doctora, como siempre excelente. Gloria, muchísimas felicidades a los dos por compartirnos sus brillantes conocimientos muy interesantes. Saludos. Fernanda Mayorga, felicitaciones, excelente plática. ¿Puede repetir el nombre de la película? Yo creo que las dos son muy buenas. Hay que decirle a Fernanda que vea las dos, que vea El piano con Holly Hunter. Esa es la actriz que también hace un papel magnífico. ¿Y la nueva, quieres decirla tú? El poder del perro. El poder del perro, The Power of the Dog. Ese está actualmente en Netflix y esto no están pagando ningún patrocinio ni nada, pero se los digo porque es una maravilla que la podamos ver. Hay tanta porquería y tanta cosa mala que cuando hay una cosa buena, sí, hay tienes que aprovechar, ¿no? Hay que decirla porque la verdad es una joya. Ya les dije, véanla bien despiertos. Es una película que requiere análisis, introspección, disfrútenla. Hasta si la ven por pedacitos no pasa nada porque siento que es una película que se tiene que digerir. Y luego van a tener, ¿sabes que hay un detrás de cámaras en el mismo Netflix? Hay uno nuevo que acaban de poner. Vale la pena ver la ética de trabajo. A mí me inspiró eso mucho de ella. Me inspira porque te das cuenta que tanto en la ciencia como en la política como en el arte, la improvisación no existe. O sea, realmente no hay que confundir ser espontáneo con improvisado. Y te das cuenta que ella es una persona estudiosa y logra todo eso por ser una matada de lo que hace, o sea, porque realmente se da cuenta que cada detalle está filmado con muchísimo cuidado y con mucha minuciosidad. Y yo creo que un objetivo que perseguimos, además de toda esta reflexión que hemos hecho para el Día Internacional de la Mujer, vamos a hablar de nosotros los psiquiatras. Este es un rincón para nuestra mente sana. Lo que queremos es que ustedes, el público, sueñe con nosotros, se descanse, se divierta, la pase bien. Este es un foro para que podamos nosotros hacer esto. ¿Te acuerdas, Yola, lo que te pregunté la primera vez que dije, oye, ¿tú te diviertes cuando haces esto? Porque de eso se trata, ¿verdad? Claro, sí, mucho. La verdad que es muy divertido, sí. Jóvenes, son hobbies muy buenos y yo siento que la manera más útil, o a mí me sirve muchísimo, de despejarme el cerebro de las 12 horas de consulta, es después leerme una cosa como estas y tener toda esta parte. Los invito a que nos acompañen en 15 días. Tendremos un programa especial, maravilloso, un programa de lujo. Y vamos a tener también este programa colgado en nuestra plataforma y muy feliz que nos puedan ver en vivo en YouTube. Nos vemos el 17 de marzo con un programa especial con otra gran mujer que no les voy a decir quién es, una gran colega. Bueno, es nuestra amiga Claudia Becerra, va a venir con nosotros. Wow. Una carrera increíble en trastorno bipolar. Vamos a hablar sobre su trayectoria y sobre todo lo que es el Día Mundial de Trastorno Bipolar, que ya viene. Ya viene, Yolis. Un abrazo, Yolis, gracias. Muchas gracias a todos por su presencia y por la invitación. Con todas las ganas de seguir leyendo de estas tres y poder tener todo esto. Y recuerden todos ustedes que tienen una cita el jueves cada 15 días a las 8:30 de la noche, aquí en el Rincón de la Mente Sana por Armstrong Streaming Radio. Gracias, Laboratorios Armstrong, gracias Lili por patrocinar, por darnos esta casa y por supuesto por mi cuenta, por todo su apoyo en todo lo que ustedes no ven, pero hay muchísimo atrás de esto. Gracias. Yola, buenas noches, que estés muy bien. Buenas noches, gracias. Bye. Chao. Esto fue El Rincón de la Mente Sana Radio, con el Dr. Manuel Sánchez de Carmona. Los esperamos en nuestra próxima emisión, en el mismo horario, dentro de 14 días. El Rincón de la Mente Sana Radio. Presentado por Armstrong Laboratorios. Siga disfrutando la programación de Armstrong Streaming Radio.